Bueno, para empezar la sesión de hoy, la persona que pone el libro empieza. Así que la persona que nos puso el libro era Esther, y por lo tanto a Esther le toca empezar. Muy bien. Entonces, abrimos un turno para las personas nuevas, abrimos un turno para que nos cuenten un poco cómo ven el desarrollo de la novela, qué es lo que apreciaron, qué es lo que no apreciaron. ¿Puedo quitar esto? Y vamos a ir paso por paso, es decir, después de Esther hablará otro y así, hasta terminar. Vale. Haremos una especie de pequeño resumen y punto. Pues adelante, Esther. Muy bien. Pues, vale. Pues yo de Irene Nemirovsky leí La suite francesa, que es el libro más famoso que tiene, y me encantó el libro. Bueno, uy, me oigo con eco. ¿Me oís con eco? Yo voy a ver algún altavoz o alguien por ahí. Podemos cerrar los micrófonos, a lo mejor el resto, sí. ¿no? Sí, cerrar el resto de los micrófonos, sí. Vale, vale. Bueno, pues leí La suite francesa, que es un libro mucho más grande, más largo que de David Golder y más complejo, ¿no? Y que relata la huida de París de los franceses cuando entran los nazis, ¿no? Y bueno, pues me encantó el libro y ya pues después de ese pues busqué más libros de la autora y leí varios de ella, El baile, el de David Golder, bueno, El ardor de la sangre, tiene varios así un poco más pequeños, ¿no? Y bueno, la verdad es que casi todos los libros tienen una visión un poco amarga de la realidad, amarga o realista, no se sabe muy bien, porque la suite francesa también, pues son una cantidad de personajes que se portan de una manera pues mezquina y muy villana, efectivamente. Y bueno, pues ya os digo que leí varios, y ella siempre debió de tener una infancia muy triste, muy mala. Ella era hija de un banquero muy millonario judío ruso, y entonces de una madre que debía de ser un bicho de mujer, ¿no? Y entonces en casi todas las novelas retrata siempre ese ambiente de la gente de muchísimo dinero y sobre todo los personajes femeninos son horrorosos todos, ¿no? Que yo creo que son todos su madre. Sobre todo en varios libros pequeños casi siempre retrata la figura de su madre pues muy mal, ¿no? Porque verdaderamente debía ser una mujer pues como la que retrata el libro, ¿no? Que solo buscan dinero y nada de frivolidades, ¿no? Y debía, bueno, no es que debía, es que era una persona pues muy mala, ¿no? Porque ella como era judía, su padre era judío, pues se la llevan a un campo de concentración, a Auschwitz, ¿no? A ella y a su marido. Entonces ella tenía 2 hijos y se los entrega a una amiga para que los lleve a su madre, que su madre no era judía, que vive en una villa impresionante en la Costa Azul, que le lleve a los nietos a la madre. Cuando le llevan los nietos a la madre, pues la madre dice que no se los queda, que no quiere correr ningún riesgo y no se queda con sus nietos. Y la amiga le dice, hombre, que se han quedado huérfanos, que han muerto los 2 padres, y la respuesta es que si están huérfanos que se los lleva al orfelinato. O sea que con eso se retrata la clase de madre y de mujer que era, ¿no? Entonces, pues eso es lo que se refleja en este libro y en otros varios de ella, ¿no? Esta clase de hombres muy ricos, pero sin escrúpulos, de carácter muy duro, ¿no? Que suben a costa de pisar a cualquiera, pero todavía es un poco más benigna con los hombres que con las mujeres, que las retrata, pues como las retrata en este libro, como unos parásitos que solo viven de gastar el dinero de los maridos y nada, y tener amantes y vivir esa vida. Así que, pues, a mí me gustó mucho además porque, bueno, me parece, primero que claro, como conoce bien el percal, porque está retratando lo que es su mundo, su vida, pues me gusta el retrato que hace, ¿no? Y el retrato de los personajes que hace, ¿no? O sea, que eso es lo que hay. A veces piensas, hombre, a lo mejor es exagerado que exista gente así, pero la verdad es que luego se mira alrededor, ¿verdad? Y ves algunos casos que son exactamente pues como esa mujer, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, en Jacqueline Kennedy, que decían que tenía terror a la pobreza. Y entonces se casa con los nazis y decía a un nazis que le mandaba unas facturas que él se quedaba asustado de cómo podía gastarse tantísimo dinero en poco tiempo, ¿no?
Y luego cuando Onassis cae enfermo en París, le ingresan y se muere, ella no fue ni siquiera a verlo. O sea que en fin, que parece que son retratos exagerados, pero que yo creo que en la realidad pues vemos este tipo de personas, ¿no? Y en cuanto a los hombres, pues igual, también vemos muchos casos de millonarios que no tienen muchos escrúpulos, ¿no? A la hora de ganar dinero. Así que bueno, ese es mi pequeño resumen. Así que vosotros decid lo que os ha parecido. Pues vamos, continuamos entonces, venga. A ver, bueno, pues no sé. Marusha, ya que estás ahí, venga, sigue. De acuerdo, no me he ido. Ya. Pues no, me ha pero encantado. para seguir un orden. Me ha encantado por una cosa muy En mi clara. ordenador estás a la izquierda, pues seguimos a la izquierda, venga. Vale, pues que me ha encantado. No me veis, ¿no? Sí. Ah, vale. Bueno, pues es igual. Yo no veo a ninguno. Es igual. Que esto... que me ha encantado. En principio me ha encantado porque era un libro del tipo de los que yo he recordado toda la vida de lo que es narrativa. De los que empiezas y puedes pasarte el día entero leyendo porque no te cansas. Entonces, como los otros eran tan complicados y con un lenguaje tan complicado, el último, pues este era como de agradecer que decía cosas sencillas, pero no de profundidades inmensas. Entonces, me ha parecido dos cosas. Por un principio, he visto como esta mujer que me ha fascinado, quizá porque yo estoy en ello de no hacer crítica a las personas. Entonces me ha fascinado que es unas vidas horrorosamente repugnantes. Y entonces, sin embargo, no hace un juicio de valor, ¿no? Cuando llega la mujer y le dice, muérete, que te odio, y dice, muérete. Digo, y no viene a continuación a decir, y dijo eso la mala puta. Es que no, pues nada. Es como que no hace ningún juicio crítico de evaluar de valores subjetivos, porque es como que se los deja para el lector. Porque el lector, que entre ellas soy yo, me encuentro con que a la mitad de la novela, que él es tan aborrecible como cualquier otro, y sin embargo estoy, ay, qué pena, pobre, ay, qué pena, pobre, ay, que solo está, ay, que esta mujer que es una bruja, y su hija es otra bruja, y tal, y ay, qué pena. Digo, pero si este es igual, bueno, pues me da pena. Y además no retiro la pena, porque es que me daba una pena terrible. Digo, se está muriendo más solo que la una. ¿Para qué le sirve el dinero? Y entonces, esa sería la segunda cuestión. Como yo digo que las personas, una cosa es que el valor del dinero que tenga valor el dinero, pero cuando el dinero no es el medio, sino que es el fin, se cambian todas las relaciones entre las personas. Y entonces es como una relación solo económica, de dinero. Y es, qué desgraciado porque no tengo dinero. Qué rico eres porque me voy, además de ti, me voy con un amante. Bueno, y te saco dinero a ti. Que todas son muy repugnantes, pero que esto no, pero eso que nos deja que nosotros digamos eso, que son repugnantes, porque encima lo escribe como si, vamos, es que no, ellos mismos no se dan cuenta que son repugnantes. Le dice muérete y se queda tan pichi. Yo digo, muérete y ya estoy con un sentimiento de culpa para el mes entero. No sé, es que no es. Muérete. Y casi se enfada porque no se muere. Y no te con la cabeza que no te caigas. Te vas a morir ahora, so desgraciado. O sea, es tan la hija que en definitiva no se sabe si es suya o no es suya. Yo no lo sé, pero sí que él la quiere. Él lo único que quiere en esta vida es la chica. Pero porque yo diría que es que aun con dinero, si no tienes un mínimo de afectividad, la vida no tiene sentido. Un mínimo tienes que tener. Y entonces él o quería a la hija o no quería a nadie.
pero las otras chicas no querían a nadie como su madre. Entonces me parece una de las cosas también que me encanta, porque yo es una de las cosas que digo, cómo la cultura y el arte sirve para equilibrar las malas situaciones. No estoy hablando de qué tipo de situaciones, estoy diciendo todos. Para mí, cuanto más fuerte, más se necesita cultura y arte, porque ayuda a componerse, a recomponerse la persona. Y pues yo, como lectora, digo, qué pena la mujer, lo que pasó la literata, me cachi. Y como lectora digo, estos son unos sinvergüenzas, pero claro, es una vida vacía, es una vida absurda, porque no sé, yo lo de hablar del dinero me parece que yo creo que todos los banqueros son así. Y ya está, y ya es lo que digo, que me ha gustado muchísimo porque es cómo puede ser. Yo siempre voy como que hablen de las personas y eso lo hace ella maravillosamente. Le saca todos los entresijos y todos sus sentimientos, pero sin un juicio de valor, sin una cosa subjetiva. Eso me ha encantado. Y me ha gustado, comentaba yo que me parecía como el reverso del libro de 100 años de soledad, que siempre digo, es que no tiene afecto, ahí es todo tan no sé, tan sin sentido, que para todo el mundo lo lee. A mí es un libro que no me ha gustado, pero bueno, que no lo he leído a la mitad. Y lo tengo aquí por si acaso lo leo. Pero haría bien a leerlo, sí. Pero bueno, y eso, pero que a pesar de todo, me ha gustado mucho porque me ha enganchado inmediatamente. Bien, bueno. Isabel, venga, cuéntanos. Isabel de Villagarcía, si no, no nos aclaramos. Venga. Okay. A ver. Bueno, el libro, pues nunca había leído nada de esta autora. Este es un libro pequeño y aunque el tema parece ser recurrente, porque habla prácticamente de lo mismo, es muy interesante porque no es redundante, pues. El tema recurrente es la avaricia, el dinero que todo el mundo quiere, pero no parece redundante. Es un libro muy entretenido, se lee fácil, es ameno, aunque el tema es un poquito difícil. Es un libro que gusta, bueno, al menos a mí me gustó. Y lo que me parecía a mí al principio es que como que el libro presenta una imagen estereotípica de lo que son los judíos, avaros, preocupados con el dinero, que es así como los pintan, preocupados con el dinero, pero mirado de una manera más profunda, realmente la avaricia puede ser una patología, es como una adicción que puede llevar a casos extremos. El avaro o el que quiera acumular bienes, al igual que el adicto, pues busca como una recompensa. El problema es que parece que suficiente nunca es suficiente. Siempre queremos como llegar un poquito más allá. Y eso es lo que ocurre aquí, parece ocurrir con estos personajes, tanto con la chica que quería siempre cosas nuevas, cosas bonitas, cosas caras, la madre que quería acumular un fondito y el padre que quería amasar dinero solamente por el hecho de amasarlo, porque satisfacía quizás, bueno, a través de estas conductas como que él trataba de resolver quizás unos asuntos que nunca había resuelto, como las inseguridades, la pobreza que había tenido que vivir en el pasado. Y además son gentes que no se dan a nadie, porque el avaro puede ser así egoísta, como centrado en sí mismo. Y siempre pensamos que, bueno, uno se muere, pero los bienes se quedan, y pues eso parece ser central. Sí, se muere, pero los bienes van a permanecer ahí. Y algo que quería decir, que son como unas anécdotas sobre lo que lo decía Esther se llama la señora. Sí. Sobre lo que decía al principio, estaba leyendo un libro de Eduardo Galeano, y él dice que en 1937, cuando John D. Rockefeller se murió, le hicieron la autopsia
y no se encontró ningún escrúpulo. Eso es lo que... Es una buena anécdota, sí. Sí, y después, y también oyendo un programa en el radio, estaban hablando de Nelson Rockefeller. Y parece que esto es una anécdota que de verdad ocurrió. Cuando Nelson Rockefeller se murió, pues estaban ahí en el velorio, y una persona se acercó a uno de los abogados de Nelson Rockefeller y entonces le preguntó... Ahora estoy en una... Vale, venga, chao, Tomás, chao. Y entonces esta persona le preguntó a uno de los abogados de Nelson Rockefeller cuánto dejó, y el abogado le contestó, lo dejó todo, no se pudo llevar nada. Y esta es otra de las anécdotas. Pues esas son mis impresiones del libro, que habla sobre personajes que por alguna razón tienen una afectación y están batallando con esas afectaciones, o sea, que pues ellos son víctimas de eso y victimizan a los demás a través de esos comportamientos. Y bueno, me gustó el libro muchísimo, lo recomendaría. Vale, gracias, Isabel. Pues leeros La suite francesa, que es espectacular. Os lo aconsejo. ¿Cuál me estás diciendo? Os aconsejo que leáis La suite francesa. Vale. Es un libro espectacular. Queda apuntado para otra vuelta. Vale. Isabel, cuéntanos. Isabel de Luanco, cuéntanos. Bueno, vale. A mí la novelita, que es cortita, me gustó por muchas razones, ¿no? Una, que es corta, y yo últimamente estoy bastante harta de los libros grandes hechos al peso, para que las editoriales puedan vender, pero este me gustó, está muy bien escrito. Yo sí había empezado hace años la suite francesa y no la terminé. Sin embargo, esta me pareció muy ágil en la forma en la que está escrita. Creo que refleja bien un sentimiento, no sé, porque lo que estabais hablando de la figura de los judíos en el estereotipo de judíos, ella al fin y al cabo es también judía, la autora, ¿no? Entonces se ve, entiendo de esa manera. Para mí es una novelita, es una joyita, que tiene 3 partes. Una primera que es hasta que hace el viaje a Biarritz, cuando se muere o se suicida su conocido socio amigo, porque no queda muy claro, donde ya describe el personaje, ¿no? Un personaje, bueno, pues distante, con, digamos, poco sentimiento, pero ninguno de los personajes que aparecen en la novela tienen ninguna empatía con nadie, ¿no? Son de un egoísmo tremendo, yo diría, y faltos de piedad, salvo en la última parte cuando se encuentra con el chaval este joven en el barco y se está muriendo y empieza a recordar su juventud, donde aparecen ciertos sentimientos humanos que creo que me reconfortó al final, ¿no? Porque luego todo el espacio el intermedio en París, viviendo solo y pagándole la cena o jugando con el otro compañero amigo judío, es bastante dura. Es muy sórdido, ¿no? En una casa sin muebles. Como decía Esther, creo que, la visión que tiene de las mujeres esta mujer es terrible. Porque como seres completamente egoístas que solo se mueven por el dinero, la necesidad de tener y tener y tener. Y luego creo que me gustó, os lo decía, la última parte fundamentalmente, porque creo que el personaje encuentra otra vez sentido a su vida cuando lo visita la hija. Independientemente que sea suya o no, yo creo que él la quiere como hija y entonces, bueno, da igual. Y porque su vida está ligada al riesgo, a asumir riesgos, a
tener, a buscar más negocio, a estar muriéndose en una negociación de ni se sabe cuántas horas con los rusos, y sin embargo ahí está con la necesidad de llegar a... Yo no creo tanto por el dinero o el afán del dinero como el que se siente vivo al arriesgar, al tener un reto que el suyo consiste en tener, pero que es capaz luego al final de entregárselo o en parte o de no solo a la hija, de dejárselo a la hija, sino también ayudar al chavalín este joven que aparece, que es un personaje que se dibuja poquito, pero que de alguna manera puede ser el de joven, ¿no? Entonces, me pareció muy bonita la novela, me gustó mucho. Y bueno, no sé si volveré a retomar la suite francesa, pero claro, es verdad, esta mujer, bueno, tiene una mirada hacia la vida, yo creo que muy dura. También es verdad que los años en los que vivió fueron difíciles, ¿no? Como están siendo estos, con los fascismos y el nazismo, como nos está pasando más o menos ahora. Pero bueno, estoy contenta de que la hayáis propuesto, de haberla leído y de momento de estar en este club. Bueno, venga, muy bien, muchas gracias por la parte correspondiente. Bueno, pues eso, no, de momento nada más. Venga, Carmen, no te vemos. No te vemos nada. ¿Me veis? No sé si estás, ¿No me veis? o no estás. Sí, yo sí la veo. Aquí abajo. Yo sí que la veo, ¿eh? Sí que está aquí Yo veo abajo. Hay un recuadro negro que es el que aparece el nombre, pero yo estoy en otro. Ahora te veo, ahora te veo. Ahora te veo. Bueno, estas historias de que introduje un numerito. Yo la verdad es que el libro me apunté muy tarde y no leí prácticamente nada. Y aún encima, con estos 2 días, como comprenderéis, primero se pasea y después se lee. Claro. Y ¿Te habías sí hecho me recordó un cribado? Estoy en la universidad y nos hacían un cribado para ver si teníamos dicho o no. Vale. Bien. Pero bien, ¿no? No, Tendrán el resultado mañana o pasado, ¿no? No, si es negativo ya no te dicen nada, si es positivo te llaman. Bueno, te mandan un SMS. Vale, bien, venga. Y entonces, pues la verdad es que solo leí hasta el momento que llega a Biarritz, nada más. Lo que sí me dio la sensación es de una literatura como del siglo XIX, como antigua, una forma de escribir antigua. Me pareció muy... No leí nada más que esa primera parte, nada más. Bueno, ya verás como no, porque bueno, la literatura, si fuera una literatura del siglo XIX no pararías a ese nivel, o sería mucho más descafeinada, entonces, o mucho más pornográfica, por decirlo de alguna manera, si lo llevamos al otro lado, ¿no? Pero en principio, digamos, no va a ser así. Y el lenguaje, el tipo de lenguaje que va a utilizar no lo es. Sí da la impresión de una novela antigua, porque en el fondo han pasado años. Y lo que está contando es los años 20, y los años 20 fueron los años 20, hace casi un siglo, ¿no? Eso nos da esa impresión. El movimiento, etcétera, todas esas historias. A pesar de la modernez de cogerse un tren e irse de un lado a otro al mundo mundial y recorrerse las 4 esquinas del mundo en nada, ¿no? Pero bueno. Bien. Bueno, es cierto que el libro lo cogiste muy tarde y entonces, por lo tanto, bueno, ahora para el siguiente será otra cosa. Para el siguiente tengo tiempo. Ah, sí, mujer, siempre hay tiempo, hay que sacarlo. Hay que sacarlo. Meli, la última, venga. Bueno, a mí también me gustó. Y bueno, suscribo muchas de las cosas que habéis dicho. Y bueno, sí, para definir el libro, pues es la historia de una familia que son una máquina de hacer dinero. Él, sin ningún tipo de escrúpulos, pues pasa por encima de cualquier cosa o
como por ejemplo la muerte de su colega, de su colega Marcos a cualquier precio, y ellas dos, pues 2 máquinas de gastárselo. Eso es una definición rápida de esta familia. Todos son, como habéis dicho, egoístas, sin escrúpulos, sin moral. Es difícil empatizar con ellos, como dijo Isabel. Y sí, un poquito, yo iba leyendo, y yo, Dios mío, que no haya un personaje con el que se pueda empatizar en esta novela, que no lo haya, hasta que luego al final me encontré con el chico. Y entonces dije yo, bueno, pues mira, un personaje con el que empatizar, por lo menos hacia el final de la novela. Me gustó el final porque creo que cierra el círculo. Él se muere y hay alguien que toma el relevo, que más o menos tiene la misma situación que él, viene de Ucrania, quiere hacerse rico, y yo creo que sí, que cierra el círculo. El final es muy bueno porque acaba con un personaje que es como él cuando era joven. Me llamó también mucho la atención que ella, siendo judía, que describa a los judíos según el estereotipo de los judíos, pues avaros, sucios, acumulan riqueza, ruines, no sé, me llamó la atención que alguien judío pues nos muestre a los judíos desde ese punto de vista. Y bueno, una escena que me gustó mucho, aunque es una escena cruda, es cuando él vuelve a hacer negocios en Rusia. Yo es que me veía allí dentro, al viejo, el decrépito, fumando, subiendo y bajando escaleras, ahogándose, pero haciendo negocios al fin y al cabo. Y ves como si estuviera dentro de esa escena. Esa escena me impactó y la verdad es que me gustó esa escena. De manera extraña, pero sí me gustó esa escena. Y bueno, me llamó la atención que fuera una escritora tan joven para haber escrito este libro, porque es uno de los primeros, si no me informé mal después de que terminé el libro. Y me llamó la atención eso. Y bueno, siempre tuve ahí en cartera leer la suite francesa, y esto fue el pequeñito empujón para hacerlo, y ya la empecé a leer. Están presentándose las familias, ya se van al exilio varias de ellas. Hay muchísimos personajes, no es como en esta, casi te vas perdiendo entre las familias. Pero bueno, la tuve siempre ahí. No la había empezado a leer nunca, la tenía ahí siempre en cartera para leerla, y pues ya la empecé hace 3 o 4 días. Y bueno, me gustó mucho y buena elección porque conocemos a esta escritora, que yo por lo menos la tenía siempre ahí en cartera y nunca me había puesto con ella. Y nada más, esto es todo. Bueno, a ver, yo puntualizo 2 o 3 cosillas y nada más. A ver, habéis puesto un poco, habéis cargado las tintas sobre las mujeres, pero yo cargaría un poco también las tintas sobre él. Es decir, lo que está pasando con la mujer y un poco con la hija es el abandono familiar de él. Es decir, es en parte culpable totalmente de ese abandono familiar, de hacer el marcharse. Fijaros que teóricamente la mujer va, no sé si para quedar encinta o no, va a buscarlo al Quinto Pino, porque ni siquiera podía quedar encinta o decir que esa hija que iba a tener era de él, sin haber tenido una relación, ¿no? Entonces, por lo tanto, me imagino que ese abandono por parte de la familia es fundamental. Y ese es el abandono del cual es el culpable, nada más. Y a la hija sí la quería, pero me imagino que tampoco la querría como padre, porque no vivió con ella. Es decir, sí, llegaba allí y los regalitos, me imagino, correspondientes, todo el dinero que podía darle, pero hay un abandono, no hay vida familiar. Y eso es, digamos, culpa de él. No es culpa de la mujer ni de su hija. Eso es culpa de él. Entonces, hay que pensar que también eso está ahí. Que si el esfuerzo que realiza es exclusivamente para darle dinero, para gozar de una vida mejor todo el mundo, pero al mismo tiempo también es que exclusivamente tienes que atender a tu familia. Si solamente eres el padre y apareces una vez al año por allí y traes el regalito de Rusia o traes el regalito de donde sea y dices, ala, toma y ala, y se acabó y me marcho, pues fijaros que iba a Biarritz para estar un día o 2 días, porque marchaba para Londres. O sea, que es que ni siquiera, perdón, no te oigo ahora, te corté.
Pon el micro, Esther, el micro. Sí, falta el micro, sí. Ya, que él por lo menos quiere a su hija, aunque sea de aquella manera, pero es que la madre no quiere ni siquiera a la hija. O sea, No. es más, se siente como envidiosa de la hija porque es joven, porque tiene... Claro, o sea, porque sabe, en el fondo... Y es que ella carga siempre las tintas más, no solo en esta novela, sino en todas, siempre las tintas las carga sobre la mujer. Yo creo que por su madre, claro, evidentemente. No digo que no, es muy posible que ese tema sea así, lógicamente, pero es cierto que también todo lo que estamos hablando es así. Es decir, hay un abandono por parte de ese tema. El tema de la madre está viendo que se acabó. Es decir, sus amantes, todas sus historias, se acaba el dinero y ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo de mi vida? Me quedo más sola que la una y no tengo nada. Claro. Claro, entonces eso también es algo que tendríamos que verlo, ¿no? La ventaja de la novela es que, bueno, pues evidentemente toda una serie de personajes, os lo pongo yo después en el recordatorio, pero toda esa serie de personajes amorales que pululan a lo largo de toda la novela, la buena de Irene solamente los describe, y los describe casi con un rigor científico, sin dar más ni menos. Sí. Como podía estar hablando de las margaritas del campo y decir un punto, nada más. El lenguaje, ya lo veis, estamos hablando de un lenguaje en tercera persona. Hay un narrador omnisciente que es el que cuenta directamente todo lo que está pasando. No es una novela en primera persona, que la cual sería mucho peor, porque si David Golder es el que describe lo que le está pasando, entonces la novela sería mucho más dura. Entonces, Irene, en el fondo, cuenta las cosas, no nos dice qué está pasando. Es decir, ahora la interpretación del lector. El lector es el que va a juzgar la obra. Y el lector claro, es el ahora somos nosotros los que... Claro, ahora somos nosotros los que opinamos sobre que son amorales y egoístas y sin escrúpulos. Ella no lo dice, evidentemente. Punto. Y la describe como tú bien dices, Esther. Pues, ¿puedo decir algo? Sí. Vale, es que no tenía una cosa barrada. Que todo está clarísimo, porque el dinero, que ¿cuál es la causa? De que el dinero no es un medio, sino es un fin. Ya. Y Kant dijo que el fin son las personas, nunca puede ser una cosa. Entonces, si el dinero es un fin, se queda trastocado todo. ¿Vosotros no habéis estado con personajes que solo saben hablar de dinero? Sí. Pues yo sí, y estoy hartica muchas veces, pero cuando es un fin como el avaro de Molière, que es un fin que es para intentarlo, las relaciones que hay en toda esa familia es que lo normal es que abandonen, no, porque no tienen una conciencia de que son amorales, no provocan esto. Efectivamente ella lo cuenta con mucha sencillez, pero lo dice en profundidad, que son todos unos desgraciados y que además él se muere más solo que la una. ¿Eso no os llega a vosotros? Sí, claro. Claro. Sí, entonces, sí. Él está solo, pero está siempre solo, desde el principio de la novela hasta el final. Desde el principio, fue lo que quiso. Él jugó a él, pero a lo mejor en su momento porque no tenía otra opción para tratar de salir de aquella pobreza que arrastraba en un principio, pero después a continuación mantuvo esa historia. Claro. Claro, la mantuvo directamente. Vuelvo a repetir que ese personaje no es bueno. Es decir, no es bueno, no es humano, perdón. Pero algo interesante es que al momento de morir tuvo más con el chico que lo encuentra que lo que hubiera tenido si hubiera estado todavía con la esposa y con la hija. Sí. Sí, pero... Isabel, eso está bien claro. Sí. Isabel, está bien claro. Él se identifica masivamente, se ve reflejado. Y como se ve reflejado, está sintiendo. Así empecé yo, entusiasmado, y luego me hice un hijo puta.
cierra el círculo y vuelve a empezar otra vez. Él, según una vida se apaga y otra toma su lugar. ¿no? Pero Claro. el chico de verdad muestra un genuino interés. Le dice, señor, aguante, ya mismo llega. O sea, que lo que quiero decir es que hubo un trato humano para él en esos últimos momentos de su vida. Sí, Pero unos 5 minutos. Ahí pues sí. un poco la cuestión. No sé si esa herencia, fijaros que si yo dejo una herencia Sí, a alguien es porque lo que yo dejo creo que es bueno. Sí. Por lo tanto, este señor está dejándole esa herencia a ese pobre chaval que en el fondo, si la admite y va a repetir la vida de él, digamos, va a ser otro desgraciado como él. Sí, yo creo que sí. Por de las cosas que dice, a mí me da la impresión de que se va a repetir la vida Claro. de él en este chico, a mí me parece. Entonces, deja una herencia porque él está conforme con su vida. Él está conforme con su vida. O para que no cometa los mismos errores. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con eso, ¿eh? No estoy con Augusto, yo creo que esto se va a repetir y se repite y... Si hubiera una segunda novela sería exactamente lo mismo. Claro, no podemos hablar nunca que dos personas sean iguales y los personajes vayan a repetir y caerse en los mismos problemas. Pero puedo entender que la situación es un poco lo que veo. Es decir, yo dejo lo bueno, no voy a dejar. Si dejo una herencia, siempre pensamos en dejar algo bueno. Sí. Entonces, yo te concedo no solo el dinero, te pongo unas condiciones, es lo de mi hija. Y en el fondo, a lo mejor lo que él está pensando es que se case con la hija. Tampoco lo Yo sé. de todas maneras creo que el final es el momento más humano que existe Sí, claro, en la claro. novela. Claro, Y sí claro. creo Sí, que es lo más humano, sí. es un personaje que necesita un reto continuo y el reto para él es evidentemente ganar dinero, negociar, aunque luego yo no sé el valor que le da el dinero, yo creo que no le da tanto porque en realidad el dinero lo que hace es traspasarlo sin límites a toda la gente chupóptera que tiene alrededor, que es su familia, y a su hija, los amantes de su mujer, en fin. Quiero decir que simplemente cuando enferma y se da cuenta de que se puede morir en breve, es cuando dice, pues voy a cortar con esto, pero le dura un tiempo. Inmediatamente él necesita la adrenalina y la droga de volver a enfrentarse. Sí, le dura poco. A un reto, ¿no? Entonces, Sí, bueno, le duró muy poco. Es curioso, pero porque aparentemente la novela a mí, según la vas leyendo, te parece muy sencilla, muy rápida de leer, muy ágil, pero luego cuando la piensas, y yo ahora hablando con vosotras y con Augusto, me estoy dando cuenta de que tiene más aristas, más vertientes, tiene más riqueza. Es decir, que los personajes no son, al menos el David Golder no es tan simple como parece. Tiene matices varios, además, ¿no? Varios. Sí. Sí, Y hay yo otro creo que Para persona, que aunque es mala, efectivamente, aunque no es una buena persona, pero por lo menos es algo. Tiene la ambición de, pues eso, de los negocios, de la vida, por lo menos tiene algo dentro. Es que las mujeres es que son como vacías, no tienen nada. Tiene la ambición de colgarse el collar. Sí, nada, y divertirse, gastar dinero. Y comprarse un coche para pasear al amante, hombre. Efectivamente. Por el novio. Como otra cualquiera, ¿eh? La inteligencia es inteligente y bueno, tiene esa ambición, no sé, algo, o sea, tiene más complejidad, ¿no? que las mujeres. Sí. Y luego además yo añadiría, este dinero que quiere dejar a la hija es para que la hija le quiera a él. Sí. Entonces es porque dice, tengo algo bueno, el dinero, no soy yo, pero el dinero sí. Y yo quiero que tú me quieras, y como yo quiero que tú me quieras, te doy todo. No Y lo eso sé es tanto, de verdad, porque ni siquiera sabe que es su hija.
Claro, creo pero que que le ahí quieren, por le la sabe cosa querer mejor, es aunque porque la no hija quiera de él nada, porque no es el puede dinero, casarse, pero no puede menos es la mujer. La ¿eh? mujer es muy Yo mala creo que persona. hay otro tema ahí, que es el tema de clase. Es decir, su hija no puede ser pobre. ¿Dónde están las clases? Tiene que tener todo. Y por lo tanto, tiene que tener todo a ese nivel. Pero hay un tema que me interesa a mí desde otro punto de vista, que es el petróleo. Aparece el tema del petróleo ahí. Ah, Me parece un tema interesante en el momento en que estamos hablando. ya. ¿eh? Estamos hablando en la década de los 20, aún no llegó el crash del 29, que seguramente si la novela continuara, este hombre en el crash del 29 se suicidaría, porque habría el fallo, digamos, de la bolsa, implicaría la ruina de él. ¿eh? Pero en los años 20 estamos viendo en estos momentos cómo el petróleo se está haciendo negocio y cómo se está haciendo negocio en Rusia con los soviets al mismo tiempo y con una filial persa, el Rock. Entonces estamos viendo, digamos, un poquito una política internacional relacionada con el petróleo para darle la importancia que va a ser decisiva, que va a ser una de las causas de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, por lo tanto, estaríamos viendo esa necesidad también, ¿no? Entonces, bueno, y me parece un tema también que está ahí en el medio y que dice, bueno, pues, pero está negociando petróleo. Sí, lo de la geopolítica interesante, sí. Sí, porque habla ahí de Rusia, de cómo negocian y cómo Claro. en estos negocios petrolíferos, sí. Entonces, eso me parece también un tema interesante, porque fijaros que para la novela podía contar que era un señor que se dedicaba a vender harina. Digo harina como otra cosa cualquiera, no, pero está vendiendo petróleo. Y no es un banquero, negocia con el petróleo. Es decir, no es ni siquiera un señor que juega en bolsa. Es decir, estamos negociando ese tema, ¿no? Con los petróleos y los sacos y a pesar de todo, este señor tiene unas posesiones en Rusia en la época de los soviets, en los años 20, que le pertenecen a él, o sea que nos da unos márgenes curiosos. Es como si se hubiese dedicado casi siempre a la industria extractiva, porque cuando va la mujer era Perú, era un sitio de Latinoamérica, ¿no? Sí. Él estaba trabajando en una mina, ¿no? Sí, ahora no recuerdo, pero bueno, estaba trabajando, que la mujer iba con zapatos de tacón y no sé qué historia, y llegó allí aquella historia. La puso verde, vaya, ya literalmente, ¿no? Claro. Entonces, bueno, y en el catre y no sé qué, pues bueno, pero bien, todo ello estaría así. Bueno, pues yo creo que... Quería yo preguntaros, ¿el título, el apellido es a propósito o...? También podría ser. Puede ser Golden. Claro. De oro. Puede ser. Golden, ¿no? Golden, claro. De oro, ¿no? Claro. Yo podría ser perfectamente. Yo lo que me acordé, dije yo, bueno, no sé, puede ser casualidad, puede ser a propósito de la autora, ¿no? Claro, podría ser perfectamente. Y el tema del viaje, del dinero que va de un lado para otro, este señor viaja mucho, está en muchos sitios, en Estados Unidos, en Londres. Sí, en Londres, Rusia. va, sí. Es decir, está moviéndose constantemente en función del petróleo, lo cual nos vuelve a llevar a lo que decía Carmen antes, que era una novela antigua, porque eso, a pesar de eso, hoy lo haríamos desde casa, porque no es necesario ir a ningún lado de este casa. Pero bueno, eso es un poco lo que sí tenemos. Bueno, algo más que comentar de la novela, porque la novela es cortita. Es cierto que a mí me gustó de aquella manera, no mucho, Yo le pondría un 7. No mucho más. No mucho más. Me parece un 8 sí que se lo pongo. Lineal, de todas maneras, Me parece una novela un tanto lineal y es una novela que casi empiezas a leerla y sabes cómo va a terminar. Oye, pero con 26 años escribir eso, ¿qué te parece, Augusto? No. Aparte de, sin juicios de ese tema, ¿no? Pero es que a mí eso me llama la atención mucho.
que es de las primeras que escribió, si no la primera. Sí. Sí, No, sí. si no la primera, ¿verdad? No estoy muy segura, pero si no la primera. Sí. Y realmente Si me hablas de eso, entonces hablamos de otra cosa. parir No, eso, a lo mejor a mí, tengo que valorar un poco más y a lo mejor me suba un puntillo o algo así. hay un 8, ¿ves, Augusto? Un 8, venga. Que le puedes poner Ay, un 8, que sí. Pero si no es así. Así que, bueno, la novela me pareció muy lineal y entonces, bueno, no hay unas descripciones, hay mucho diálogo, entonces el lenguaje sí es vivo y rápido. Sí, lo hace ágil, Y un ¿sabes? lenguaje, No te cansas de leerla. Ese narrador omnisciente que lee, que cuenta las cosas, te va llevando. Y sí es cierto también lo que decía antes Isabel, que estamos hartos de tener novelas de 700 páginas y de las que se podían escribir en 4. Sí, en 200, Pero al bueno. menos en 300. Pero bueno, en fin, eso también es cierto. Pero es lo que hay. Bueno. Son los tiempos que corren, son los tiempos, Sí. como las películas, que antes con hora y media contaban lo que había que contar y ahora llevan 3 horas. En fin, bueno. O una serie de 20 capítulos. Exacto. Estira. Es la vida así. Y creo que que hicieron una película sobre esta novela, ¿no? No lo sé, no tengo ni... Hicieron una película sobre esta novela, pero también del año Catapum, ¿eh? Ah. No sé si... La voy a buscar para Pues ver. miraré, sí, a ver si la encontramos. Una serie de Netflix. Que cree que hay una serie en Netflix. De esta En Netflix novela. hay una serie en Netflix. De la actriz francesa. Ah, de la actriz francesa. no, Bueno, no, pues no, cuando la acabe de ese leer, perdón, igual la busco. Me parece que había una novela, perdón, una película. Pero bueno, bueno. Algunos ya lo sabéis, la novela siguiente la elijo yo. Entonces, quiero cerrar el tema danubiano y entonces ya os había dicho el otro día que iba a poner una novela de Istrati, es un rumano, Panaiki Istrati, que lo titula así Los Sauditos, que son una especie de, bueno, pues llamémosle guerrilleros, que a lo mejor la palabra no es la más adecuada, en esa Rumanía que tratan de luchar contra los ricos, poderosos y los desmanes de ellos, ¿no? Entonces, es un grupo de esos guerrilleros que se juntan y curiosamente se van presentando. Yo soy fulanito, a mí me pasó esto y cuenta su vida y por qué él se hace bandolero, guerrillero, como queráis llamarle, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece interesante porque por lo menos de esa época, y para cerrar el tema que habíamos hablado del Danubio, me parece, bueno, pues un poco el reflejo de la sociedad en este momento rumana y los conflictos que hay. Entonces, eso me pareció interesante. Bueno, ¿Pero se desarrolla en la actualidad? Sí. No, se desarrollará calculo a principios del siglo también. Vale. Entonces, bueno, yo os mandaré después esto como siempre. A ver, vamos a ver si lo encuentro. Bueno. ¿Y el día 15, la próxima? Sería 15, porque la novela esa que os estoy hablando tiene 116 páginas, tampoco es una novela... Muy bien. Entonces no tiene una novela, digamos, así muy larga y esa historia. Ya avisé también a alguna gente de que la próxima, la culpable va a ser Isabel, que nos puso la de la... No me acuerdo cómo se llamaba aquello, no sé del junco. ¿Cómo se llamaba eso? El infinito en un junco. Sí, pero si no leéis ensayo, a lo mejor se puede cambiar, no me importa. Eso hay que leerlo. No, lo que pasa es que no va a estar en PDF. No va a estar en PDF. La tengo en PDF. ¿La tienes en PDF? Ah, sí. La pirateaste por ahí. A mí me gustó mucho lo que pasa sí, son 400 páginas. No, por eso, tranqui. Hay que poner 3 semanas. Escucha. No, que también me gustó, no sé si lo leísteis, lo que pasa es que esa la leí, no me importaría volver a leerla intemperie.
que es cortita y es impresionante, mucho mejor que las películas. Hay película y hay una película relativamente hace poco. Sí, pero la novela es mucho mejor que la... Hombre, generalmente, ¿eh? Generalmente. Y luego tengo también la del premio Nadal, El lunes nos querrán, que me la mandaron el otro día, es decir, que podemos elegir lo que queráis. Bueno, eso va a ser el recordatorio que hago generalmente. Vale. Bueno, Muy bien. bueno, y ya os hablo ahí de la sociedad cenicienta, la sociedad de los años 20, el tema de judío, que es importante, que ya lo hemos comentado, el carácter amoral que tiene la gente y lo del petróleo, que os mencioné también, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, eso sería el tema que estábamos viendo. Muy bien. Entonces ya os lo mandaré y os mandaré también el PDF de la novela de Panaiti Strati. Vale. Muy bien. Y entonces nos volvemos a juntar el día 15. En 15 días. Haré el enlace, a ver si Luis Miguel puede estar con nosotros y a ver si Elena ya regresó de Rusia y estará también con nosotros. Vale. Vale. Bueno, Muy bien. en principio eso es el tema. Bueno, pues, chicas, Encantada de conoceros. encantado. Adiós a todos. Y nos volvemos a ver. Luego. Cuidaros. Venga. A cuidarse Adiós todo a el todos mundo. los que no veo. Y nos vemos en 15 días. Adiós. Beso para todos. Adiós. Chao. Ah, bueno, a todo esto, el sábado hago la sesión esta de las jornadas del románico por vía. Sí, Ya sabéis, que supongo yo lo lo que tendréis. pasa yo lo que pasa que como después las se pueden ver a la carta, Sí, ¿sabes? lo podemos ver en porque YouTube para también, no sí. para no estar pendiente con ello, pero Claro, sí claro. las suelo ir viendo después porque las vemos Alberto y yo cuando Claro. ya Eso lo hago a las 11, pero va a ser en streaming también y se puede ver en YouTube. claro. Luego Bueno, se ve venga. grabada. Muy bien. Un Venga, beso a chicos, todos. hasta luego. luego. Chao.